Buenas tardes. Nosotros pertenecemos al programa educativo de Ingeniería en Procesos Alimentarios, Universidad Tecnológica Izúcar de Matamoros, Puebla, México. Nuestro asesor académico es Ariadna Guadalupe Bravo Aguirre. Los integrantes del equipo son Benítez Carrión Araí, Martínez Lucero Jorge y Pedraza Hernández Jimena. El día de hoy vamos a presentar la norma mexicana 008 del 2001, que consiste en análisis de agua, determinación de pH y método de prueba. Como introducción, la medición del pH del agua es muy importante para muchos tipos de muestras. Los valores altos y bajos de pH son tóxicos para organismos acuáticos, ya sea directamente o indirectamente. Es el parámetro más importante utilizado en la evaluación de las propiedades corrosivas de un medio ambiente acuático. Asimismo, es importante para el funcionamiento efectivo de los procesos de tratamiento de aguas y su control, por ejemplo, floculación y desinfección de cloro, el control de plumbosolvencia de aguas potables y tratadas biológicos de aguas residuales y los vertidos de aguas residuales. Objetivo y campo de aplicación. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana es de aplicación nacional y establece el método de prueba para determinar el pH en aguas naturales, salinas, residuales y residuales tratadas. Este método es aplicable a todos los tipos de aguas y muestras de aguas residuales en el intervalo de pH de 3 a 10. Seguimos con el procedimiento. El procedimiento es medir la temperatura de las disoluciones amortiguadoras de pH. Las disoluciones amortiguadoras de pH y las muestras deben tener la misma temperatura. Los resultados de pH y temperaturas de las aguas fueron los siguientes. Llave, una temperatura de 24 grados y un pH de 10. Garrafón, una temperatura de 24 y un pH de 4. Y por último, el agua de Barranca tuvo una temperatura de 24 y un pH de 7. A continuación, la norma AA034, análisis de agua, determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Como introducción, las aguas naturales o residuales con altos contenidos de sólidos suspendidos o sales disueltas no pueden ser utilizadas en forma directa en las industrias o por plantas potabilizadoras. De ello se deriva el interés por determinar en forma estos parámetros. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece el método de análisis para la determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Procedimiento. Número 1. Poner a peso constante cápsulas y papel filtro. Número 2. Introducir el papel al crisol y mojar el papel. Paso número 3. Introducir a la mufla a una temperatura de 550 más menos 50 grados centígrados por 20 minutos. Número 4. Meter a estufa a una temperatura de 103 a 105 grados centígrados por 20 minutos. Número 5. Repetir este proceso hasta obtener peso constante. Para determinación para sólidos totales, el procedimiento es el siguiente. Número 1. Pesar 50 mililitros de la muestra. Número 2. Pasar a una cápsula y llevar a estufa a una temperatura de 103 y 105 grados centígrados hasta que alcance peso constante. Para la determinación de sólidos totales volátiles se hace lo siguiente. Introducir la cápsula conteniendo el residuo a mufla a una temperatura de 550 más menos 50 por 15 minutos. Después transferir a estufa a una temperatura de 103 entre 105 grados por 20 minutos. Por último, hasta alcanzar el peso constante. Para sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos totales, medir 50 mililitros de la muestra, se filtra, lavar el disco 3 veces con 10 mililitros de agua destilada, meter a estufa a una temperatura de 103 y 105 grados por 1 hora hasta que alcance su peso constante. Introducir el crisol con residuos y el disco a mufla a una temperatura de 550 más menos 50 grados por
15 a 20 minutos. Después se hace esto hasta peso constante. Sales disueltas totales. Esta por diferencia entre los primeros sólidos totales menos sólidos suspendidos totales. Los resultados son los siguientes. Para realizar los resultados y el cálculo de los sólidos totales se aplica la siguiente fórmula, en donde G1 es el peso de la cápsula con el residuo después de la evaporación en miligramos, y menos G, que G es el peso de la cápsula vacía en miligramos a peso constante, por 1000 sobre el volumen de la muestra. En el cuadro anaranjado se puede ver que el primer peso, que es G1, nos da un total de 7.6711 miligramos, menos G, que es 7.6571 por 1000 entre 100 mililitros de la muestra, que esto nos dio un total de 1.400 miligramos sobre litro. Para los resultados de la siguiente muestra, que es sólidos volátiles totales, utilizamos la siguiente fórmula, que es G1, donde G1 es lo mismo que la diapositiva anterior y es el peso de la cápsula con residuo después de la evaporación en miligramos, menos G2, que es el peso de la cápsula con residuo después de la calcinación en miligramos, por 1000 entre V, que V es el volumen de la muestra en miligramos. Nuestro resultado de sólidos volátiles totales fue 290 miligramos sobre litros, utilizando la fórmula anterior. Los cálculos de contenido de sólidos suspendidos totales de las muestras fueron los siguientes, y la fórmula empleada fue G4 menos G3 por 1000 sobre V, donde SST son los sólidos suspendidos totales en miligramos sobre litro. G3 es el peso del crisol con el disco a peso constante en miligramos. G4 es el peso del crisol con el disco y el residuo seco en miligramos, y V es el volumen de la muestra en mililitros. Sustituyendo estos datos, tenemos que 80.643 menos 80.408 multiplicado por 1000, y eso dividido sobre 25 mililitros nos da un resultado de 9.4 mililitros sobre litro. Los resultados de sales disueltas totales es por la diferencia entre sólidos totales menos sólidos suspendidos totales, donde los resultados son los siguientes: 1.400 miligramos sobre litro menos 9.4 miligramos sobre litro, que nos da un total de 1.390.6 miligramos sobre litro. Disculpen, el resultado es 1.390.6 miligramos sobre litro. Continuamos con la siguiente norma mexicana, que es la 036, para análisis de agua, determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Como introducción tenemos: la acidez se refiere a la presencia de sustancias disociables en agua y que como producto de disociación generan el ion hidrónio, como son los ácidos fuertes, ácidos débiles y de fuerza media. También la presencia de ciertos cationes metálicos como el hierro y aluminio contribuyen a la acidez del medio. La alcalinidad se refiere a la presencia de sustancias hidrosables en agua y que como producto de hidrosis generan el ion hidróxido, como son las bases fuertes y los hidróxidos de los metales alcalinoterreos. Contribuyen también en forma importante a la alcalinidad los carbonatos y fosfatos. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece el método de prueba para determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.
Procedimiento. Número 1. Transferir 100 mililitros de la muestra a un matraz de 250 mililitros y adicionar 2 gotas de fenolftaleína. Número 2. Titular con hidróxido de sodio hasta que vire. Número 3. Repetir lo mismo y 2 gotas de disolución indicadora de naranja de metilo. Número 4. Titular hasta que vire a un amarillo a canela. Para el procedimiento de alcalinidad se necesita, número 1, transferir 100 mililitros de muestra a un matraz de 250 mililitros. Número 2, 2 gotas de fenolftaleína. Número 3, titular con ácido al 0.02 normal y continuar hasta alcanzar el vire naranja del metilo. Para realizar los cálculos, para calcular la acidez total, se utiliza la siguiente fórmula, donde A es el volumen del hidróxido de sodio utilizando el vire de la fenolftaleína. El B es la normalidad de la solución, menos C, que son los mililitros utilizados con el tratamiento con peróxido, y D, que es la normalidad de... D es la normalidad del ácido sulfúrico utilizado, por 50, que es el factor para convertir, y entre 1000, que es el factor para convertir de mililitros a litros. Esto se va a dividir entre 100. Los resultados que hicimos son los siguientes. 8 mililitros se multiplica por 0.0195 por 50 por 1000 entre 100, que nos da un total de 78 mililitros. En este caso, quitamos C y D porque no se ocupó el peróxido. Para calcular la alcalinidad se utiliza la siguiente fórmula, donde A es el volumen total gastado del ácido con el que se tituló, por N, que N es la normalidad de la solución. Esto se multiplica por 50, que es el factor para convertir de litros a miligramos, por 1000 entre 100. Los resultados fueron los siguientes. 47 mililitros se multiplica por 0.02 por 50 por 1000 entre 100, que nos da un total de 470 miligramos sobre litro con un pH de 4.96. En este caso se realizó un duplicado y los datos fueron los siguientes. Se multiplica 48 mililitros por 0.02 por 50 por 1000 entre 100, que nos dio un total de 480 miligramos sobre litro con un pH de 4.92. A continuación, la norma 072, análisis de agua, determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Como introducción, este método especifica el procedimiento para la determinación de dureza en aguas. Por titulación, la dureza se entiende como la capacidad de un agua para precipitar al jabón y esto está basado en la presencia de sales de los iones calcio y magnesio. La dureza es la responsable de la formación de incrustaciones en recipientes y tuberías, lo que genera fallas y pérdidas de eficiencia en diferentes procesos industriales como las unidades de transferencia de calor. El término dureza se aplicó en el principio de representar el agua que era difícil de lavar y se refiere al consumo de jabón para lavado en la mayoría de las aguas alcalinas. Esta necesidad de consumo de jabón está directamente relacionado con el contenido de calcio y magnesio. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece el método de análisis para la determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. El procedimiento fue el siguiente. Se toman 50 mililitros de muestra en un matraz de 250 mililitros. Añadir de 1 a 2 mililitros de disolución amortiguadora. Añadir 0.2 gramos de indicador ericromo negro T. 4. Titular con disolución EDTA al 0.01 molar, agitando hasta que desaparezca el rojizo. 5. Añadir últimas gotas hasta que cambie de rojizo a azul.
Para los resultados de dureza total fueron los siguientes y se ocupó la siguiente fórmula, donde tenemos que A son los mililitros de ETA gastados en la titulación, menos B, que B son los mililitros de ETA gastados en la titulación del blanco, que si utilizamos, por C, que C son los miligramos, que es el carbonato de calcio equivalente a 1 mililitro de DTA, y por último, por 1000, entre D, que D son los mililitros de la dureza, donde nuestro resultado fue el siguiente, que es 37.3 mililitros por 1000 por 1.00 entre 50 mililitros, que el resultado fue 746 miligramos sobre litros.